Vamos a dar inicio a la segunda unidad del octavo básico del programa EAR Chile. El tema que vamos a trabajar ahora corresponde a la revolución industrial. Dentro de esta temática vamos a revisar en primer lugar la definición de la revolución industrial, que entendemos por ella. Vamos a hacer una revisión también general de cuáles fueron sus orígenes, en qué país surge, en qué contexto histórico se desarrolla la revolución industrial, cuáles son las principales tecnologías que están incorporadas en este cambio en la forma de producción. Vamos a ver también como otro punto que la revolución industrial también significó un cambio a nivel de la agricultura, es decir, una actividad que es una actividad tan ancestral que venía desde la Edad Media, también se vio afectada por el proceso de la revolución industrial. También hubo elementos tecnológicos que se incorporaron a la agricultura. Vamos a ver asociado a esto el crecimiento demográfico y la urbanidad. Vamos a ver de qué manera la revolución industrial provoca un cambio en la cantidad de personas y un cambio también en la forma de vivir que tenían estas personas. Vamos a trabajar también el tema de la organización del trabajo, que surge luego de la revolución industrial. Existe una segunda revolución industrial también que algunos autores la han clasificado y la han determinado en un tiempo histórico y que la vamos a revisar. Y finalmente el capitalismo, que es un sistema económico, una forma que surge para apoyar todo el proceso de la revolución industrial. En relación a la definición de la revolución industrial, lo primero que debemos señalar es que la revolución industrial es un cambio en la forma de producción, en el consumo de bienes y obviamente en la manera en que se utilizan los instrumentos para construir algo. Si nosotros analizamos el tema hasta finales del siglo XVIII, es decir, 1780, 1790, el hombre había utilizado diversas herramientas y formas de producción. Esas herramientas las utilizaba el hombre de manera artesanal, es decir, como dice la imagen ahí, eran instrumentos inertes, cuya eficacia estaba absolutamente relacionada con la habilidad de quien lo usaba. Me explico. Si estamos hablando de un herrero, si estamos hablando de un martillo, si estamos hablando de un proceso artesanal, esa herramienta, el martillo, un cincel, son inertes, no tienen vida. Por lo tanto, van a ser bien o mal utilizados en la medida en que la persona que lo utiliza, la habilidad que tenga para utilizarlo, va a ser el resultado que tenga. En cambio, cuando aparece la revolución industrial, empiezan a existir máquinas que funcionan con un motor, y es el motor el que hace o fabrica algo. Por lo tanto, en este sentido, queda de lado un poco la habilidad de quien maneja ese motor, porque el motor tiene la capacidad de hacer algo en serie, de producirlo, y no está asociado a la habilidad que tenga la persona. Una máquina, ¿no es cierto?, una fabrica zapatilla o fabrica una matriz de un automóvil y lo hace todo igual. En cambio, en el periodo artesanal, no, dependía de qué habilidad tenía la persona que la estaba utilizando. Por lo tanto, de la unión de un instrumento hábil y un motor, aparece lo que es la máquina. Es decir, si antiguamente yo tenía un cincel, ahora el cincel lo colocaba, ¿no es cierto?, en un instrumento mayor, en una máquina, y hacía que el cincel hiciera siempre el mismo movimiento. Al hacer el mismo movimiento y colocar la madera abajo, producía siempre un mismo producto, un mismo bien. Por lo tanto, la máquina cuando aparece es muy importante, porque se asocia ahí la unión de un instrumento que es hábil junto con un motor. Por lo tanto, lo que se produce cuando aparece la máquina es un cambio absoluto en la forma de producir, en la manera de producir, y también un cambio absoluto en la humanidad, porque ahora hay más productos disponibles, y además de haber más productos disponibles, existen mayores cantidades de producción. Porque tú tienes que imaginar lo siguiente: ¿qué pasa cuando una persona produce una mesa solo, de manera artesanal? Se va a demorar mucho más tiempo que si lo hace una máquina, porque la máquina produce en serie, es decir, va a producir en un plazo de una semana muchas más mesas de lo que puede producir una sola persona.
Otro elemento que cambia es que, por ejemplo, esas mesas son hechas en serie, es decir, van a haber tantas mesas como máquinas puedan haberla producido. En cambio, en el trabajo artesanal, tú podías pedirle al artesano que te hiciera una sola mesa para ti, con tus características y con tus condiciones. Por lo tanto, la revolución industrial es un cambio importantísimo a nivel de la producción y del consumo de los bienes. ¿Dónde se origina? Desde mediados del siglo XVIII ya podemos encontrar ejemplos de revolución industrial. País, Inglaterra, Europa en general, pero Inglaterra en particular. Hubo un estancamiento económico desde inicios del siglo XVIII que después se va a romper con este proceso de la revolución industrial. Obviamente, como cambian las producciones, los tipos de producción, como ya lo mencionamos, esto generó mucho enriquecimiento porque las personas que obviamente eran los dueños de estas nuevas maquinarias lograron producir mucho más. Y al producir mucho más, también lograron ganar mucho más dinero. Por lo tanto, aquí se fue generando, con el correr de los años, un gran crecimiento económico, porque al haber más productos había más compra y al haber más compra había más ganancia. También hubo más trabajo, entonces se generaron en los primeros años un crecimiento económico muy importante. Pero los orígenes de la revolución industrial están en Inglaterra, más o menos desde mediados del siglo XVIII, 1750 en adelante. ¿Cómo nos damos cuenta de este proceso? Hay unas estadísticas que figuran, que quedan desde esa época, y demuestran la cantidad de producción. Imagínate, la producción de hierro desde 60.000 toneladas, 1780, al 1833, de 700.000 toneladas, es decir, empezó a haber más consumo, se necesitó más hierro, más madera, toda la materia prima para producir más elementos, para producir más bienes. Los orígenes entonces, Inglaterra, mediados del siglo XVIII.